el espacio de reflexión académica a diálogos itinerantes. Queremos dar un cordial saludo a todos y a todas los que se han tomado el trabajo de asistir, de estar en este momento con nosotros. Corto pero sustancioso, ya verán. Extendemos un agradecimiento a todos nuestros panelistas, al profesor Hans por atender nuestra invitación, a todos nuestros docentes que pertenecen al área de formación humana y que se encuentran atendiendo nuestros cursos, como lo son Proyecto de Vida, Cátedra Minuto de Dios, Ética Profesional y algunas selectivas, cobijados bajo la dirección de Transversales y Componente Minuto de Dios, a quien también saludamos de manera especial. Y por último, y pues muy importante, a todos nuestros estudiantes, a quienes les debemos estar aquí hoy reunidos. Les damos una cordial bienvenida a este espacio. Quiero contarles que este espacio nace desde el corazón del área de formación humana, con todos sus docentes. Queremos institucionalizarlo cada periodo académico, buscando generar discusión, construcciones, bueno, todo lo que se genera alrededor de estos espacios reflexivos académicos. De manera muy sucinta, quiero contarles como una agenda chiquitica que tenemos programado. Como primero va está nuestro director Abel de Vos, con las palabras de apertura a nuestro encuentro. Posteriormente va a estar el profesor Hans Schuster con la conferencia Resiliencia y Solidaridad en Tiempos de Crisis. Posteriormente tendremos las preguntas, comentarios, hacemos un cierre, agradecimientos y finalmente hacemos el registro de asistencia. ¿Listo? Damos inicio a este espacio agradeciendo a Dios y a la vida porque estamos todos aquí reunidos. Invitamos al director de Transversales y Componente Minuto de Dios, Abel de Vos. Pues como ustedes saben, él es, bueno, los que no saben, él es nuestro director, quien acompaña todos estos procesos formativos transversales en nuestra universidad. Él es trabajador social, especialista y magíster en gerencia social, egresada de nuestra alma mater, Universidad Minuto de Dios, y quien lo invitamos para que nos dé sus palabras de bienvenida a este encuentro. Muchísimas gracias, Julie, y muchas gracias a los participantes. De verdad que para mí es un honor y un placer acompañarlos en este momento. Bien, pues para la Dirección de Transversales y su área de formación humana, es un gusto y un placer darle la más cordial y respetuosa bienvenida a este espacio nominado Diálogos Itinerantes. Me gusta mucho ese nombre, Diálogos Itinerantes, porque lo invita a uno como a la reflexión, como a lo pasajero, pero a la vez a lo profundo. Y el tema central de este espacio se denomina Resiliencias y Solidaridad en Tiempos de Crisis. Un espacio que se gesta precisamente en la perspectiva del ser humano en tanto persona en permanente construcción, reconstrucción y reconexión consigo mismo, pero también con la sociedad y con la naturaleza. Entonces, es precisamente cuando hablo de reconexión con nosotros mismos, esto nos permite de alguna manera ubicarnos en tiempo y espacio, históricamente a través de nuestro propio sendero de desarrollo, y ello conlleva a rememorar los elementos mentales muchas veces perdidos, entre ellos, por ejemplo, los recuerdos, los aprendizajes primarios, los valores inicialmente introyectados, bueno, etcétera. Esto, tal vez en muchas ocasiones, implica que el individuo recuerde a su verdadero yo, y ello implica desde luego su reencuentro con su verdadero ser humano. Bueno, no coloco la cámara porque a lo mejor se me pierde mucho el sonido, eso me está molestando aquí, pero bueno, entonces prosigo. Para Uniminuto y en especial para esta dirección de transversales, el área de formación humana representa, y lo digo de manera muy particular, un espacio fundamental en la promoción de habilidades y acciones formativas, precisamente para la adquisición de esas mejores prácticas de comportamiento en todos sus estudiantes. Esa área también realiza, digamos, un gran esfuerzo académico por promover, entre otras cosas, la calidad humana desde una visión antropológica, por supuesto, cristiana, y que de alguna manera esto fortalece la praxis de las virtudes que evidencian una vida acorde a los principios rectores de Uniminuto. Por lo tanto, creemos en la persona humana, en su integralidad como hijos de Dios, dignos de respeto y por lo tanto llamada a su completo desarrollo.
Entonces, bien, ya en lo académico, la educación para nosotros es un elemento fundamental en la estructuración de lo social. La escuela, la universidad, en el caso particular de Uniminuto, no solamente es como centros de instrucción, de aprendizaje, de competencias, ni formadores técnicos profesionales, sino como comunidades que dan forma a la vida familiar y más en estos tiempos, a la vida social, al engranaje social. Digamos que sin este espacio de reflexión, sin la escuela, sin la universidad, digamos que se puede desestructurar muchos ámbitos del mundo, el transporte, la economía, la familia, el trabajo, pero eso es lo material. A nivel cultural, la escuela o la educación superior, la institución de educación superior, conforman un espacio de salud mental, un espacio de sociabilidad imprescindible, un espacio de convivencia, por lo menos hoy, ¿no? No tiene reemplazo, la universidad no tiene reemplazo inmediato. El pasaje a la virtualidad de la educación nos ha mostrado sobre todo la importancia que tenía el espacio de la escuela y la universidad. Por verse de lo que hacíamos migrar a la virtualidad y con seguridad será, no sé, será por mucho tiempo. Pero lo que ha surgido de esta crisis, y aquí hablo un poco del tema de la crisis, es que todos hemos entendido el sentido profundo de lo que significa la comunidad educativa y hacia dónde van nuestros estudiantes. Entonces, es un buen momento para reflexionar sobre aquellos invisibles que guían este espacio, los maestros, los profesionales, todos los trabajadores de la educación. Resulta que no somos colaboradores simplemente de una empresa llamada Uniminuto que forma jóvenes, sino que somos parte sustancial de nosotros mismos. Esto no debemos olvidarlo nunca, pues constituye la esencia de la educación, el desarrollo del humano, la convivencia en sociedad, etc. Bien, resiliencia y solidaridad, los temas de hoy, resiliencia y solidaridad. En esta nueva realidad, en esta nueva normalidad, una experiencia traumática, un hecho personal o social de gran fuerza, es donde las personas tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas por ser resilientes. Fíjense que la palabra resiliencia la adopta el diccionario de la RAE como la capacidad de adopción de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Pero que resulta tan importante, fíjense que los seres humanos hemos demostrado nuestra resiliencia a lo largo de la historia. En momentos en los que también nuestros predecesores tuvieron que reunir fuerzas para superar periodos de una dureza nunca vista. Y ahora, por supuesto, es uno de esos momentos donde de nuevo la humanidad tiene que mostrarse resiliente. Mientras dure la inmencionable esta pandemia del COVID-19, seguiremos demostrando que la empatía mueve el mundo, con pequeños o grandes gestos de apoyo, y entre esos, uno de esos es precisamente ese espacio. Así que quiero de manera especial agradecer al equipo organizador, a todas aquellas personas que de alguna manera hacen posible estos espacios de reflexión. Bueno, mientras el final de esta crisis llega, que llegará, seguiremos demostrando que la solidaridad y la empatía mueven el mundo, incluso desde nuestras casas, con pequeños o grandes gestos de apoyo y cuidado que emocionan ante la adversidad, porque definitivamente juntos saldremos adelante. Entonces, fíjense, voy a darle la palabra entonces al profesor Hans. Mira, aquí ya me sirvió la cámara. El profesor Hans, para que nos ilustre y nos emocione y nos motive con el discurso, con la conferencia central de resiliencia y solidaridad. Para mí de verdad es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Agradezco a los participantes. Ya tenemos un buen volumen de participantes, lo cual es muy significativo para nosotros. Como dirección de transversales y como área de formación humana, un área que es neurálgica para la Universidad Minuto de Dios. Ojalá y esta experiencia y este espacio sea significativo para todos ustedes y bienvenidos. Le doy la palabra entonces al profe Hans. Bueno, muchísimas gracias por su... Gracias. Muchas gracias, profe. Antes de que su merced hable, quiero presentarlo. Gracias al director Abel por sus palabras y por alentarnos a seguir haciendo estos ejercicios que pues son de vital importancia en nuestra universidad y en los procesos formativos que adelantamos en el área de formación humana. Una vez más agradecemos al profesor Hans por estar aquí. Quiero contarles quién es el profesor Hans porque pues creo que vale la pena contar toda su experiencia académica. Él es magíster en teología,
tiene una maestría en doctrina social de la Iglesia, tiene una maestría en antropología social, es especialista en ética y además es licenciado en teología dogmática. Lleva 22 años trabajando con Uniminuto y pues tiene una serie de experiencia obviamente en nuestra universidad, que no la voy a leer porque está bastante larga, pero pues ya con todo lo que él nos dirá ahorita, pues, y nos iremos dando cuenta de quién es el gran profesor Hans para todos nosotros. Así que le damos la más cordial bienvenida y para que inicie, profe, con su conferencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y voy a compartir mi pantalla para comenzar me han pedido compartir con ustedes y reflexionar sobre resiliencia y solidaridad en tiempos de crisis. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer como la aclaración de los términos del título de la charla. Y más en este contexto de pandemia que hemos sufrido todos. Entonces, algunos de ustedes los para cuarentena estricta, otros entraremos en 2 semanas. Sin embargo, ya llevamos desde marzo este confinamiento con las condiciones que el gobierno nacional y el gobierno local nos han sugerido para nuestro beneficio. Y la gran invitación entonces es a que observemos las recomendaciones, porque son para nuestro bien, nuestra salud, nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Ustedes y yo hemos visto en las noticias y en otras oportunidades que hay personas que no han tomado en serio el tema y andan por la calle sin las precauciones debidas, sin tapabocas, o no guardan la distancia física requerida, recomendada, o salen a la calle sin necesidad urgente de hacerlo. Y por eso vemos las consecuencias en las cifras que nos dan todos los días el Ministerio de Salud y que nos las traen los noticieros. Entonces, vamos a dar comienzo. Ustedes están mirando el texto, las diapositivas. Yo voy comentando al ladito. Profesor, se dejó de presentar. ¿Qué será? Pero yo estoy aquí, ya miro a ver qué pasó. Bueno, sería bueno que me indicaran porque... Donde dice presentar ¿sí? ahora, Hans. Ahí No, ya no, se sí, yo ya lo he ahí ya puesto, quedó. sino que por alguna... Listo, por alguna razón se saltó ese temas de conexión. Entonces, les decía, voy a explicar los términos. Entonces, la crisis es una situación que nos saca de la normalidad, que nos saca de la de crisis, ¿no es cierto? La pandemia, pues, es como una crisis que toca muchas dimensiones de la vida, porque toca el riesgo de la salud, toca el riesgo del trabajo, toca el riesgo económico, o sea, es multidimensional y estamos todos sufriendo esa situación. Entonces pueden ir mirando, yo voy haciendo comentarios al margen, porque la idea no es leer las diapositivas para ustedes, porque ustedes las están viendo. Entonces, normalmente la crisis pues tiene como 2 aspectos, un aspecto negativo que es que nos desacomoda, nos saca de la rutina, de nuestra zona de confort, pero también positivo, y es que nos invita a replantear las cosas, que es lo que muchos autores y opinadores en este momento están planteando con relación a la coyuntura de la pandemia, y es que
vamos hacia una nueva normalidad. Y algunos conceptúan que podemos salir mejores, lo mismo o peores. Hay que esperar a ver cómo evoluciona las circunstancias. Esperemos también con mucha esperanza y optimismo que este aprendizaje, esta circunstancia global, nos ayude a superar dificultades y a superar vicios, por llamarlos de alguna manera, de la antigua normalidad. Entonces, eso con relación al término de crisis. Ahora miremos ya el término resiliencia. El término resiliencia es de origen de la física, es un término prestado de la física, sobre todo de la elasticidad de los metales, ¿no es cierto? Y la idea es que algunos metales son elásticos, como vemos ahí ese resorte, se puede doblar, pero no se quiebra. Y si se le quita la fuerza que se le estaba aplicando, vuelve a su estado inicial, esa capacidad de volver al estado inicial después de la aplicación de una fuerza, se llama resiliencia en términos de la física. También se llama resiliencia en osteología, que es como el estudio de los huesos de una vez fracturados, crecer en un sentido correcto para consolidarse otra vez, para superar una fractura. Y en segunda viñeta roja, pues es ya lo que había comentado en la metalurgia o la ingeniería civil, que es de un principio de la física, es como la elasticidad que tienen los metales para volver a su estado original sin quebrarse. En ciencias sociales, el término resiliencia se utiliza para caracterizar a aquellas personas que, a pesar de las circunstancias, a pesar de circunstancias adversas y condiciones difíciles, sin embargo, logran superar esas circunstancias y logran ser personas psicológicamente sanas y socialmente exitosas, a pesar de las circunstancias, porque pareciera que todo invitaría a lo contrario. Entonces, es como un mecanismo de defensa del ser humano. Tenemos ese chip en lo profundo de nuestra antropología para hacerle frente a las adversidades de la vida y poder salir avante de las mismas, superando circunstancias adversas, circunstancias también estresantes. Es como si fuera un escudo protector, como dice allí la diapositiva, que nos protege de salir maltrechos de circunstancias difíciles. En psicología, pues hay muchas definiciones, pero esas 3 líneas que están en el primer párrafo me parecieron interesantes. La capacidad de iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma, ¿no? Los traumas pues son golpes de la vida que lo marcan a uno. Sin embargo, la capacidad que tiene el ser humano de salir adelante. Como decía Abel hace un rato, ahí está en negrita la definición del diccionario de la Real Academia, que lo entiende como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Profe, Esa discúlpame, como, otra vez se sí. cayó la presentación. ¿Qué será? Bueno, qué pena, no, es por la conexión, pero ya tranquila que Ahí se está viendo. ya... Pero ¿Sí? para mí me parece realmente pena. ¿Cómo? ¿Ya no se ve? A mí me parece. No, no se ve. Buenas noches. Bueno, ya lo volví a... pues es importante que ustedes me avisen porque pues yo la estoy viendo aquí. Pero... Ahí se está ya viendo. Listo, entonces... Sí, ya se está viendo otra vez. Bueno, por favor me avisan. Buenas noches. Disculpen, bueno, ¿la presentación no se va a grabar?
Sí, creo que Sí, la señora, sesión ya se está grabando. Y para los interesados, yo le mando a la profe Julie la presentación y los que la quieran tener, pues con mucho gusto. Bueno, entonces estábamos hablando de la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, ahí en la línea negrita que está. Redundando un poco en el sentido, es la capacidad que tiene o bien un individuo o un colectivo para recuperarse frente a una adversidad y seguir proyectando el futuro, caminando hacia adelante a pesar de las adversidades y de las circunstancias que a ratos se presentan duras. Entonces, aquí hay unos elementos de la definición que son adversidad, proceso y superación de la adversidad. Entonces, ahí ustedes van leyendo, las adversidades pueden ser de muchos orígenes, como les decía hace un rato, pero en general es una situación que lo desacomoda a uno de la zona de confort, que le genera estrés, que lo saca a uno de la normalidad, de la rutina, y también que amenaza, es un riesgo para nuestra salud o física o mental o económica o laboral. Entonces es una adversidad la que es el detonante de la resiliencia. Y pues obviamente eso en un segundo momento genera un proceso. Frente a la adversidad está la reacción bien sea del individuo o del colectivo, y se genera el proceso de adaptación. Y se detona, digamos, la resiliencia. Y el resultado es la superación de la adversidad. Y es poner en juego y hacer ejercicio de esa capacidad que tiene el ser humano de ser resiliente, de afrontar la adversidad y salir airoso, salir victorioso de esa dificultad. A ver, ahora hablemos un poco de hábito. ¿Por qué digo yo del hábito? Porque resulta que es importante en la vida uno adquirir hábitos, porque los hábitos son como también el combustible de la resiliencia. Ayudan muchísimo para que uno vaya asumiendo comportamientos que nacen de la repetición de acciones. La definición básica, además de la que están leyendo ustedes ahí, los hábitos se construyen a partir de la repetición de acciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, el hábito más importante es lavarnos las manos con frecuencia. Lo mismo cuando un niño está creciendo y podemos generar en él el hábito de lavarse los dientes después de las comidas. En la medida en que eso sea reiterativo, que regularmente se repita esa conducta, el niño va asumiendo ese hábito, lo va haciendo suyo, y entonces así adquiere ese hábito. ¿Cómo se forman los hábitos? Ya les estaba diciendo de manera sencilla, con la repetición de acciones. Entonces, si uno, hay disciplinas de la vida en que uno va adquiriendo el hábito, la hora de acostarse, la hora de levantarse, sobre todo los niños, cepillarse los dientes, las horas de las comidas, etcétera, etcétera. Y ya nosotros de adultos también podemos habituar a cierto ritmo de la vida para que las cosas fluyan y para que nuestra vida vaya caminando como debe caminar. ¿Cuál es el beneficio de los hábitos? Pues una vez que uno se habitúa a algo por la repetición de acciones, el interiorizar y hacer tan propio ese hábito genera la actitud, ¿no es cierto? Que es un comportamiento particular, una forma de ser, un estilo de vida.
y entonces un hábito se forma con la repetición de acciones como les decía, y ayuda a construir las actitudes en la medida en que uno interioriza el hábito y se vuelve actitud. Y entonces los hábitos y llegar a la actitud ayudan a la construcción de la identidad, del estilo de vida y también del sistema de creencias y valores que uno tiene. Entonces eso es importante y los hábitos pues definen las actitudes. Y entonces tomar una postura frente a la vida es una actitud que uno asume. Y entonces ahí, como dice, es el sistema de valores y creencias que le dan estabilidad al individuo, que le dan su estilo, que le dan su rol social también. Obviamente que las actitudes se pueden modificar, afortunadamente, son flexibles y pueden ser modificadas por las exigencias del medio, por las circunstancias. Noten ustedes que antes de la pandemia teníamos unos hábitos y unas actitudes y ahora, producto del confinamiento, se han modificado seguramente los hábitos y algunas actitudes y entonces ahí está la prueba de que se pueden modificar las actitudes dependiendo de las circunstancias y las exigencias del medio. Me encontré esta diapositiva, me parece interesante, y es que son los hábitos de las personas resilientes. Entonces lo pueden ustedes mirar, son 12 hábitos. Las circunstancias lo llevan a uno a ser consciente de lo que puede y no puede hacer, de sus potencialidades y limitaciones. También la resiliencia lo vuelve a uno creativo, le contribuyen a tener más seguridad personal y a confiar en sus propias capacidades. También le permiten a uno el beneficio de asumir las dificultades como oportunidades. A veces uno las asume como si fueran atentados contra la vida de uno o como si fueran otro tipo o como amenazas, ¿no? Y entonces todo depende cómo uno asuma y mire las cosas, o son oportunidades o son amenazas. El quinto, el mindfulness, que es un terminacho norteamericano que no tiene una traducción en español muy concreta, pero algunos lo traducen como está allí en la diapositiva, la conciencia plena, o sea, estar muy atentos a lo que hacemos, estar concentrados en lo que hacemos, no dispersarnos. Entonces eso es un beneficio muy grande para la vida, a través también de los hábitos de las personas resilientes. Podemos desarrollar, ver la vida con objetividad y también con optimismo. Ver el vaso medio lleno y no medio vacío. También casi automáticamente, si uno tiene una actitud positiva, pues también se junta y se reúne con personas más o menos del mismo signo, el signo positivo. También el octavo es interesante, la idea no es controlar las situaciones, sino la reacción que uno tiene frente a las mismas, o sea, las emociones. El noveno sería como una capacidad de adaptación, flexibilidad ante los cambios. El décimo, ser persistentes en los propósitos. Y el 11, afrontar la adversidad con cierto sentido del humor, sin amargarse la vida. Y finalmente el 12, buscar la ayuda de los demás y el apoyo social. Como vamos a ver un poquito más adelante, también hay formas de educar de manera individual o personal y también de manera colectiva. Hay formas de educar la resiliencia, es educable, sobre todo en los niños. Ahí ustedes pueden ir mirando como los tips
de la forma de educar especialmente a los niños para que aprendan a ser resilientes. Y entonces hay que tener, digamos, en cuenta estos elementos eh, y fomentar y motivar el autoconocimiento, la autoestima, apoyarlos, ayudar a que busquen soluciones a sus problemas y no resolverlos por ellos, porque entonces no los hacemos fuertes. Eh, también ayudarles a que entiendan y a fortalecer la capacidad de lo que ocurre con su propia existencia. Hay otros elementos que ellos aprendan a controlar su propia vida, que no se les vaya de las manos, sino que puedan ellos tomar las riendas, fortalecer la autoestima, ellos también ayudarles a que hagan un inventario de sus cualidades, de sus talentos, de sus potencialidades y ayudarlas a que se manifiesten. También es importante en la formación de la resiliencia poner límites, porque así uno se disciplina y así uno se puede las disciplina. También ayudarles a que sean optimistas ante la vida, que no se dejen achicopalar, como decimos en lenguaje coloquial, por las dificultades, sino asumirlas con tranquilidad, incluso con sentido del humor. Y también ayuda mucho a educar la resiliencia el ambiente social, ¿no es cierto? La familia, el barrio, la comunidad donde se vive, compañeros de trabajo, de estudio. Eso ayuda muchísimo también a fortalecer y a crecer en resiliencia. El otro término, como la charla es resiliencia y solidaridad en tiempos de crisis, entonces tenemos este otro término, ya explicamos crisis, resiliencia y ahora vamos a la solidaridad. La etimología, el origen de la palabra solidaridad viene del latín, que significa, de la palabra solidus, que significa sólido, ¿no es cierto? Firme, consistente. Y el diccionario de la Real Academia lo entiende como la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. La solidaridad es uno de los valores humanos que tiene que ver con la generosidad y también, como lo vamos a ver enseguida, tiene que ver con el bien común. Y en este tiempo de pandemia sí que hemos visto, incluso hemos hecho ejercicio de solidaridad, comenzando por nuestra familia. Pues en cada familia pues hay dificultades, entonces le hemos dado la mano a los familiares, o a los vecinos, o a los compañeros, mano a nosotros, todo dependiendo de las necesidades de cada quien. Y hemos sido solidarios. Como dice el dicho popular, hoy por mí, mañana por ti. Entonces, la sabiduría popular también consigna en esos dichos pues el sentido de la solidaridad. Esta es una versión de la doctrina social de la Iglesia, que es la manera como la Iglesia entiende todo lo social. Esta es una definición que está en un documento del Papa Juan Pablo II, que se llama la Solicitudo Rei Socialis, la preocupación por las cosas sociales, traduce ese documento. Y como podemos ver allí, no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, por el bien de todos. Y cada uno para que todos seamos realmente responsables de todos. Vean que esta definición cobra una vigencia enorme en esta pandemia. La gente que toma a la ligera el no cuidarse, pues estará pensando que no le pasa nada a él, pero no piensa en los demás. Una persona que no guarda las precauciones y las recomendaciones
de pronto puede tener conciencia mínima de que está jugándose su salud, pero no, a veces algunos no pasan de ahí y no está pensando en los demás, que en casa puede estar el abuelo que es mayor o están los niños y los puede uno contagiar. Entonces, noten ustedes esa definición que tiene una vigencia grande en este tiempo. Aquí vamos a ampliar un poco la definición, ustedes la pueden ir leyendo. Es interesante ver cómo la solidaridad se vive con otros, hacia los otros y de los otros hacia mí o hacia nosotros. Es un producto de una interacción, ¿no es cierto? Porque quien es egoísta no es solidario. Y es una manera de interactuar. En este mundo está lleno de interacciones, lo constituyen las interacciones. Y entonces la solidaridad, pudiéramos decir, es una manifestación de la resiliencia colectiva, porque si nos ayudamos, si nos colaboramos, estamos ejerciendo como una resiliencia de manera colectiva. ¿Y por qué? Porque les estaba diciendo, somos interdependientes, nadie vive solo. Nos estamos relacionando con las personas, empezando por la familia, empezando por etcétera. Siempre tenemos que ver con otras personas, nadie está solo, nadie vive solo. Entonces, a pesar de que uno sea o tímido o egoísta, pues siempre tiene que ver en mayor o menor grado con los demás. También se puede educar la solidaridad, así como se educa uno en la autonomía, primero a través de la heteronomía. Cuando uno es pequeño, entonces la mamá le dice, ya se lavó los dientes, esa es la heteronomía. Pero una vez que, como lo dijimos, por los hábitos y llegando a las actitudes, por nosotros mismos hacemos nuestras cosas porque también tenemos conciencia de la importancia que eso tiene. Cuando uno es pequeño, a veces la mamá, el papá ya se bañan los dientes, y entonces uno piensa, ay, cómo molestan, porque está uno en un estado de heteronomía, de que tienen que decirle a uno las cosas, pero es parte de la educación, hasta que uno mismo asume por los hábitos y la actitud, asume uno, interioriza uno y ve el beneficio que eso tiene para uno y entonces pasa uno a la autonomía. Entonces es importante también dar ese paso, sobre todo para los niños. Esta diapositiva es interesante, me pareció, porque siempre hablamos de derechos, peleamos por los derechos, pero poco hablamos de deberes. En el año 2000, unos intelectuales se reunieron en Gdansk, en Polonia, y firmaron la Carta de los Deberes del Hombre. Y ahí en las viñetas rojitas están, digamos, los elementos básicos de los deberes que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Entonces uno es el bien común, pensar en los demás, que en esta pandemia cobra eso una fuerza y una vigencia enorme. Lo mismo la justicia en todos los términos y de manera especial en nuestro tiempo frente a toda forma de corrupción. A uno no le cabe en la cabeza de que inclusive en una crisis humanitaria como la que estamos viviendo, haya gente que esté aprovechando el desorden para robar, para quedarse con las cosas o para hacer sobrecostos de los valores de las cosas, etcétera. Todo lo que sabemos y conocemos por las noticias. También la tercera, la verdad y actuar por la verdad. En este tiempo de pandemia también sufrimos lo que algunos autores llaman la infodemia, que es el exceso de informaciones falsas alrededor de la pandemia, del coronavirus, y despistan a las personas. Cada uno sale que este remedio es bueno, que hay que hacer esto, que no hay que hacer lo otro. Inclusive contra la protección generalizada,
que algunos están diciendo que esto es una conspiración de los gobiernos, mantenernos encerrados, etcétera. Entonces también es un deber andar siempre con la verdad y transmitir la verdad. Y eso en sentido concreto y práctico en nuestras redes sociales, pues verificar un poquito las informaciones que recibimos para no transmitirlas apenas nos lleguen sin verificar si eso es cierto, porque entonces estamos contribuyendo a las noticias falsas. El otro elemento es el respeto a la vida en todas las formas, ¿no es cierto? No solo la vida humana, sino también el medio ambiente, eh, cuidar la casa común, como dice el Papa Francisco con la encíclica Laudato Si. Estamos celebrando este año 5 años de ese texto tan importante, no solo para los católicos, sino para todo el mundo. Los no católicos también han valorado ese llamado que el Papa ha hecho al cuidado de la casa común, al cuidado del medio ambiente. Y la última, el deber del hombre es la familia, ¿no es cierto? Entonces me parece interesante en esta educación de la solidaridad, pues tener en cuenta estos elementos de la Carta de los Deberes del Hombre, porque siempre hemos hablado de derechos y poco de deberes. Otra forma de educar en la solidaridad es tener cuidado del medio ambiente, como les decía ahora, el calentamiento global, la contaminación. Si logramos educar a los niños desde de pequeños de separar en la fuente los residuos orgánicos de los reciclables, pues estamos haciendo un beneficio muy grande para la humanidad. Los que puedan también adoptar mascotas, ¿no es cierto? Es una manera de respeto por la vida, por los animales. Pues los que puedan, no es una obligación, porque hay circunstancias en las cuales uno no puede adoptar una mascota porque no tiene un espacio para ellos o no tiene el tiempo para sacarlos, etcétera. Pero mucha gente pues tiene mascotas, entonces a los niños pequeños también es una forma de educar en la solidaridad, la adopción de mascotas. También acoger a las personas en dificultades. Otra forma de educación de solidaridad es el voluntariado. También desde niños enseñar a compartir, a ser generosos, a ayudar a los que más necesitan. Y afortunadamente cada día que pasa creo que el mundo está creciendo en esa sensibilidad social, de mirar las necesidades del otro y desde pequeños pues volcarse a decirle a los papás, vea, esta persona no tiene, necesita, etcétera, etcétera. También la solidaridad se puede expresar como, como un sentimiento con diferentes grados de intensidad, ¿no es cierto? Entonces un aprecio general por la humanidad, por todos los hombres, un aprecio más específico por nuestro círculo más cercano, el compañerismo, bien sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y ya la amistad, que es un sentimiento más cercano, más profundo, y obviamente aquí podríamos añadir el amor en la familia, ¿no es cierto? Y entonces es una forma también de, especialmente pensando en los niños, ayudarles a crecer en solidaridad, educarlos para ello. Entonces los términos de la charla, solidaridad y la resiliencia han demostrado que son muy importantes para enfrentar cualquier problema, y en este caso el problema global que tenemos es la pandemia del COVID-19. Y entonces también tenemos que, ¿no?, por un lado, fortalecernos a través de la resiliencia y compartir con los demás a través de la solidaridad. El mayor ejemplo de resiliencia lo dieron los sobrevivientes de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Traje a cuento ahí 4 frases de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco que estuvo en campos de concentración desde el año 1942 a 1945
Él era de origen judío austriaco, murió él en el 97. Fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, y él a través de su propia experiencia, como era psiquiatra, logró generar una psicoterapia que se llama la logoterapia, ¿cierto? Y escribió un libro famoso que se llama El hombre en busca de sentido. Y aquí aplica este tiempo de la pandemia, ¿no es cierto? Por ejemplo, la segunda, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Pues estamos confinados, está el virus en la calle, eso no lo podemos cambiar, pero entonces podemos asumir actitudes de protección de nosotros mismos y de la gente que queremos. Las decisiones, no las condiciones, determinan quiénes somos. Entonces son las decisiones, a pesar de las condiciones adversas, son las decisiones que tomamos frente a eso. Porque podemos salir en la calle sin precaución, sin tapabocas, no lavarnos las manos, pero entonces ahí se verán las consecuencias, no solo para nuestra propia salud y nuestra vida, sino para las personas que viven con nosotros. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por falta de significado y propósito. Entonces, también Víctor Frankl nos invita a asumir este tiempo de pandemia con mucha tranquilidad, con capacidad de adaptación. Imagínense lo que le tocó vivir a la gente que estuvo en campos de concentración. Fue una experiencia durísima, traumática, y sin embargo, vea que él a través de la resiliencia salió fortalecido de esa experiencia cruel, y a través de sus textos y de su ejercicio, la psiquiatría y la psicoterapia que él inventó, la logoterapia, le hizo mucho bien a muchas personas a partir de esa experiencia tan dura. La resiliencia, como pueden ver ustedes allí en esa diapositiva, es una capacidad que tiene que ver con los demás. Tiene un componente colectivo, ¿no es cierto? Así como hay resiliencia individual, hay resiliencia colectiva. Y es a través de las redes de apoyo, a través de la familia, a través de los amigos, que lo ayudan a uno a sobreponerse de las circunstancias. Si uno estuviera solo, se hundiría en sus dificultades y se desesperaría uno. Afortunadamente tenemos personas que nos quieren, y al contrario también queremos personas y les ayudamos a salir adelante cuando están en dificultades. Por eso es importante no quedarse solo, ¿no es cierto?, en situaciones difíciles. También analizar el número 2, pues ustedes van viendo allí, no voy a leer todo, analizar la situación y ver cómo le puedo hacer frente a la situación con mis recursos, cómo podemos salir adelante. También tomar con calma las cosas. A veces el miedo nos paraliza. Si nos conocemos bien a nosotros mismos, sabemos de qué somos capaces. Claro que hay veces que solos entendemos y conocemos situaciones cuando nos pasan las cosas, porque en frío, en tranquilidad, hay una cantidad de potencialidades que desconocemos de nosotros mismos. Pero cuando tenemos que hacerle frente a las circunstancias, es como una revelación de lo que podemos para nosotros mismos, y a veces somos los primeros que nos admiramos de las reacciones que tenemos positivas, porque también tenemos reacciones negativas, pero a veces salimos fortalecidos y construidos, y hemos hecho aprendizaje de actitudes positivas que han surgido por una circunstancia que sobreviene de repente, y que esa reacción es inédita porque antes nunca nos había pasado. Y también asumir con optimismo la vida en general, a pesar de las dificultades, no dejarnos apabullar por las circunstancias, sino que hacerle frente con optimismo.
También tener una actitud proactiva de siempre salir adelante, todo se puede superar, tenemos la fuerza para hacerlo, no dejarnos achantar, como decimos en el lenguaje coloquial, por las circunstancias. Y también hay un aprendizaje, las personas que han vivido situaciones duras generan una empatía con las personas que están en dificultades por las cuales uno ya pasó, porque uno sabe y uno entiende y se puede poner en los zapatos del otro porque uno pasó por las mismas circunstancias. Eh, eh, los pilares personales de la resiliencia, voy a pasar aquí un poquito rápido ustedes los pueden leer. Entonces son la perspicacia, capacidad de observación, capacidad de conocerse uno mismo, la autonomía, tener la conciencia de los propios límites con relación a la dificultad, la interrelación o la relación con los demás, la creatividad. A veces en esos momentos de dificultad uno es creativo, es lo que están diciendo en esta pandemia, capacidad de reinventarse, que pareciera la palabra de moda. La iniciativa, uno no se puede quedar quieto, porque frente a las circunstancias difíciles, pues hay que salir adelante, tener iniciativa. El humor es verle el lado positivo a las dificultades y a las circunstancias complicadas. Y también el elemento ético, la capacidad de desearle a los demás el bien que se desea para uno mismo. Y tener la capacidad de comprometerse con valores específicos que lo construyen a uno y construyen a los demás. Eso eran los elementos de la resiliencia personal. Y hay unos elementos de resiliencia colectiva, comunitaria. Entonces, ahí los vemos, autoestima colectiva, el orgullo de pertenecer a un grupo, a una cultura, que sería la identidad cultural, ¿no es cierto? Esos son los elementos fundamentales de la resiliencia comunitaria. El humor social, ¿no es cierto? También es de asumir con calma las dificultades que le permiten a uno poderlas resolver. También la honestidad colectiva, hacer las cosas bien, buscar el bien común, hacer las cosas de manera transparente. Eso es importante. Ya para ir terminando, en conclusión, la resiliencia no es una realidad estática, fija, sino es un concepto dinámico y que varía según las circunstancias, según el ambiente donde estemos, y también está mediado por la cultura. Ustedes y yo conocemos, hay culturas que colectivamente son más resilientes que otras, porque les ha tocado muy duro o porque se han enfrentado a circunstancias difíciles en el día a día. Entonces, también es una circunstancia mediada por la cultura. Finalmente, la resiliencia es capacidad universal que permite a una persona o un grupo o una comunidad impedir, disminuir o superar los efectos nocivos de la adversidad, ¿no es cierto? Y por eso siempre es importante los sistemas de apoyo, la familia, el grupo, los amigos, los compañeros. Es importante pues uno apoyarse en los demás y también abrirse al apoyo que los demás le puedan brindar a uno. Finalmente, ya estoy terminando, la invitación que el Papa Francisco nos hizo el Jueves Santo en esa plaza de San Pedro vacía, en ese atardecer y frente a la pandemia, el Papa nos anima. Dice, estoy leyendo el último párrafo, en esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, perecemos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. De esta salimos todos juntos. Por eso necesitamos ser muy responsables, ser solidarios y ejercer una resiliencia
colectiva, comunitaria. El Papa dice también en ese mensaje que nos dio en esa plaza vacía, en estas semanas la vida de millones de personas cambió repentinamente. Para muchos permanecer en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de vida, para estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es para muchos un tiempo de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse y por las demás consecuencias que la crisis actual trae consigo, la preocupación del Papa. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener una vida digna y favorecer, cuando las circunstancias lo permitan, la reanudación de las habituales actividades cotidianas. Ese fue un mensaje de ánimo que el Papa nos dio en la Semana Santa de este año, que estuvimos todos confinados y con esa plaza de San Pedro vacía. Y finalmente, dice el Papa, y resalta en negrita los términos: no es el tiempo de la indiferencia, no es el tiempo del egoísmo, no es el tiempo de la división, no es el tiempo del olvido. Entonces es el tiempo de la unidad, es el tiempo de estar juntos, el tiempo de ayudarnos, el tiempo de ser solidarios, el tiempo de una resiliencia colectiva. Entonces este es este tiempo que nos ha tocado vivir. Y finalmente, estos 3 párrafos del padre Rafael García Herreros, donde está la famosa frase que oímos repetir en la universidad. Esta nace de una entrevista que el padre Diego le hizo al padre Rafael. Y le dice el padre Diego pues que ya finalizando la entrevista, que si quiere dar un mensaje último, una última palabra para el país. Entonces ahí ustedes pueden ver, y ese es el contexto de la frase que está en negrita: que nadie se quede sin servir, porque el servicio es una dimensión de la solidaridad. Entonces por eso he traído a cuento esta frase del padre Rafael, el fundador del Minuto de Dios, porque el servicio es una dimensión de la solidaridad. Y el servicio y la solidaridad son una dimensión del amor. Entonces, vemos pues que estamos invitadísimos todos a crecer en resiliencia y a crecer en la solidaridad. Ay, Muchas profe gracias. Hans, muchas gracias. Muy enriquecedor todas sus palabras y sus reflexiones. Los dejo con el profesor Oscar, que va a dar un cierre y creo que va a leer algunas preguntas. Sí, no sé si los asistentes, buenas noches, perdón, tengan algún tipo de pregunta, comentario para el profesor Hans. Ay, perdónenme, 2 cosas. Recuerden que estamos pasando la asistencia a través del chat y quiero presentarles al profesor Oscar. Bueno, yo sé que dentro de los participantes están todos los profes del área de formación humana, pero el profesor Oscar, quien es el líder de ética profesional, y yo sé que muchos de ustedes los conocen, pero pues es quien les está hablando. Sí, no, como al parecer no hay comentarios. Buenas noches. Dale. Buenas noches. Sí, yo escribí, por ejemplo, en el chat que si solo se logra ser resiliente con momentos traumáticos o de qué otra manera. Gracias. Bueno, pues es que los momentos traumáticos detonan porque son fuertes y nos hacen reaccionar, pero la resiliencia se puede construir todos los días a través de la disciplina, a través de los hábitos que generan actitudes, a través del estilo de vida, fortalecernos cada día, y deberíamos ser más conscientes cada día de fortalecernos como personas,
porque el ser humano es multidimensional, entonces no podemos descuidar ninguna de las dimensiones. A veces crecemos de manera no muy pareja porque o nos dedicamos a lo físico y entonces son los que hacen mucho ejercicio, o nos dedicamos solo a lo académico y descuidamos otras dimensiones. La idea es que podamos crecer de manera armónica, integral, incluyendo la parte espiritual, que es la que nos sostiene en los momentos difíciles. Entonces, la resiliencia se puede ejercer y se puede crecer en ella, no solamente en los momentos de dificultad, aunque los momentos de dificultad pues nos hacen reaccionar de manera especial y como que nos empujan a reaccionar, pero no necesariamente en los tiempos. Son los únicos momentos que podemos crecer y fortalecernos, aunque obviamente por la reacción, pues obviamente que es cuando nos damos cuenta, pero si somos disciplinados y si somos constantes y perseverantes, podemos crecer en resiliencia todo el tiempo. Listo. Muchas gracias, Profesor Oscar, Sí. yo tengo una pregunta. Sí, dale, escuchamos. Bueno, profesor Hans, Sí, ¿cómo señor. estás? Muy bien, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, yo tengo una pregunta frente al tema de lo académico. No sé si los escenarios de formación académica, sobre todo a nivel universitario, pueden contribuir en la formación de esa resiliencia. Yo creo que sí, si lo miramos desde muchos ángulos. Por ejemplo, se me ocurre en este momento el poder ser cumplidos, responsables con los deberes que tenemos frente a la vida académica, estudiando a conciencia, presentando las evaluaciones, aprovechando el tiempo, porque todos sabemos que frente a la vida académica o nos podemos entregar a la locha, como se dice coloquialmente, o podemos tomar en serio la vida académica, aprovechar todos los recursos que nos dan las bibliotecas, ir más allá de contentarnos con lo solo que el profe dice en clase, porque se trata de nuestra formación y se trata de fortalecernos, obviamente primero en el sentido de lo académico, pero eso redunda en toda la vida. Y también el ejercicio de la disciplina, del aprendizaje, del autoaprendizaje, de tener responsabilidad, eso nos va fortaleciendo como personas, además de lo que podamos lograr de aprendizaje desde el punto de vista académico. Entonces, toda la dinámica de la vida académica nos va ayudando a fortalecernos y a ser resilientes, porque, por ejemplo, si nos toca trasnochar o nos toca madrugar para preparar un parcial, pues ahí estamos siendo responsables, siendo disciplinados y estamos respondiendo a un compromiso, porque podíamos dedicarnos a otras cosas y luego en el parcial no salir con nada. O sea, es toda la dinámica de todo lo que está alrededor de lo académico y lo académico mismo, creo que contribuyen a fortalecernos en general como personas. Yo te agradezco porque además, bueno, además de lo que tú has dicho, que me parece que es muy importante, el tema de la disciplina, del compromiso que tiene el estudiante frente a su compromiso académico, también creo que un papel en ese ejercicio de acompañamiento lo tiene el docente. Específicamente, creo que en dos aspectos. Uno, por un lado, el tema del acompañamiento y seguimiento de nuestros estudiantes, sobre todo en este tema de lo virtual, ¿no? Porque es importante, pues, el uso y el acompañamiento desde los diferentes recursos que tenemos. Pero también es evidente a través de los momentos sincrónicos. Yo creo que los estudiantes esperan, pues, frente a situaciones que estamos viviendo en este país y en el mundo entero, pues seguramente surgen una serie de incertidumbres, de situaciones complejas, incluso negaciones. Cómo nuestro trabajo como docentes es propiciar desde las temáticas que estamos trabajando mensajes de esperanza, mensajes que contribuyan realmente a
a encontrar el sentido a la vida misma y a la existencia misma, para que seguramente, de alguna manera, como tratemos los temas y los orientemos, nuestros estudiantes se puedan ir fortaleciendo incluso frente a las situaciones que podamos presentarles. Y no solamente es con mensajes positivos y optimistas de que esto va a pasar, sino también la confrontación misma, ¿no? Frente a lo que hacemos en nuestra cotidianidad, frente al ejercicio que estamos realizando, como en este caso estudiantes que están preparándose con una proyección profesional y seguramente el para qué. Ese para qué creo que también es importante en ese momento, el por qué lo hacemos. Yo creo que también eso seguramente nos puede ayudar un poco en esa formación de la resiliencia y cómo desde los espacios académicos podemos seguir también trabajando y apoyando en este ejercicio. Ciertamente, Harold, porque los docentes se vuelven una red de apoyo también, porque también hay que aprovechar, como hay que mirar lo académico de manera integral, no es solamente el tema de la clase, sino también lo que tú decías, poderles dar elementos frente a la realidad. Hay que ser realistas, pues obviamente, y esperamos todos que esto pase, pero hay que ser realistas también y hay que hacerle frente a las circunstancias de hoy, de aquí y de ahora. Obviamente a través de la formación académica, pero también a través del mismo testimonio de humanidad del docente y a través de las pistas que el docente le puede dar a sus estudiantes para ampliar el horizonte y de pronto puedan ver más allá de lo que están acostumbrados a mirar. Sí, muy bien, muchas gracias, profesor Hans. Teníamos por aquí otra pregunta del profesor Álvaro Acosta. Yo la leo, profe Hans. Él pregunta lo siguiente: ¿cómo romper con esa subjetividad propia del capitalismo, que es la condición de posibilidad del egoísmo y la indiferencia? ¿Qué alternativas políticas podemos contemplar? Bueno, el problema es serio porque vivimos una sociedad competitiva, ¿no es cierto? Que está llamándonos a que cada uno surja por su cuenta sin importar si atropella al vecino o si se para en los hombros del otro para surgir y salir adelante. Yo creo que, pues, como a nosotros no nos toca generar las políticas públicas del tema y no estamos en la política, en una de las acepciones de política, porque todos hacemos política, porque somos, como decía Aristóteles, animales políticos, y a través de los mecanismos de participación lo podemos hacer. Sin embargo, en nuestro ambiente, en la familia, en la universidad, podemos crecer y quebrar esa mentalidad egoísta, esa mentalidad competitiva, incluso lo que llama el Papa Francisco la rapidación, que es la sensación de que todo sea rápido, como la mentalidad del cajero automático, ¿no? Todo lo queremos, metemos el plástico, digitamos la clave y ahí mismo obtenemos el resultado. En la vida hay procesos, entonces nos toca también aprender a hacer los procesos y en la medida de cada uno contribuir a que las cosas vayan cambiando, empezando por uno, ¿no? A veces uno dice, no, es que el gobierno, es que el presidente, es que la alcaldesa, es que... y no nos involucramos. Lo importante es empezar por uno mismo, cada uno de nosotros, empezar a cambiar y ese cambio se va a notar en el círculo más cercano a nosotros, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, de estudio, etcétera. Y de pronto con ese testimonio antojamos a otros a hacer otro tanto y así podemos ir modificando porque eso sí está en nuestras manos. Otras cosas se nos escapan de las manos porque no tenemos, digamos, ese radio de acción, ese ámbito que tienen otras personas por sus responsabilidades. Y otro es la participación y a través del voto, saber bien por quién votamos en las elecciones, aunque eso no es tan fácil. Hemos visto pues las dificultades que eso tiene también de los arreglos por debajo de la mesa que tienen los políticos, pero en lo que esté en nuestras manos, en nuestro círculo,
si todos nos ponemos en ese plan, yo estoy convencido que las cosas pueden ir cambiando, haciendo procesos de modificación de actitudes. Muchas gracias, profesor Hans. No sé si alguien más tenga preguntas, comentarios, o si ya podemos, digamos, dar un pequeño cierre. Vamos aquí el último momento. Creo que no hay más preguntas, no hay más comentarios, entonces pues en ese orden de ideas, pues para el área de formación humana fue todo un honor contar con la asistencia del profesor Hans y con la asistencia de todos y todas, cada uno y cada una de ustedes. Creo que la palabra de moda, ¿cierto? La resiliencia, la solidaridad, ¿cierto? Sí, está de moda, ¿cierto? Pero el profe Hans nos ha ayudado a entenderlo desde un punto de vista académico, desde un punto de vista, digamos, científico, ético, ¿cierto? Y la invitación, pues, es esa, ¿cierto? A practicar la resiliencia, a practicar la solidaridad desde nuestra cotidianidad, ¿cierto? Creo que al final eso es por lo menos lo que yo me llevo más claramente, pues aparte, digamos, de todo el recorrido, digamos, epistemológico de los conceptos, ¿cierto? Y etimológicos de los conceptos, creo que queda esa invitación a ser resilientes y a ser solidarios desde nuestra vida personal, desde nuestra cotidianidad, desde los actos pequeños, ¿cierto? No hay que esperar a que el mundo cambie para que nosotros cambiemos. Tal vez si nosotros cambiamos, primero el mundo, digamos, se antoje de ese cambio y empiece a cambiar. Entonces, pues, creo que al final, pues, es una gran charla que, digamos, nos ayuda a ubicarnos un poco más en este contexto, ¿cierto? Y que nos da un ánimo evidente para poder continuar en estos tiempos que en realidad son bastante complicados. Entonces, pues no queda más por decir, agradecerles nuevamente a todos y a todas quienes se tomaron el tiempo de asistir a este espacio. No sé si alguien más quiera intervenir en este momento. No, ya es el tiempo justo. Muchas gracias al profe Hans, a nuestro director Abel, a todos los profes del área de formación humana. Les recuerdo, yo soy Julie Leal, la coordinadora de formación humana de la Dirección de Transversales de Uniminuto Virtual y a Distancia. Y pues con nosotros también se pueden acercar a procesos investigativos o procesos de formación o aportar, digamos, en estas reflexiones en las que nos encontramos nosotros. Muchas gracias a todos los estudiantes por las asistencias y no nos queda más por decir. A todos, gracias. Mil gracias. Chao, gracias, muy amables. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buena noche. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Profesor Hans. Vale, muchas gracias. Buenas Noches. Con mucho gusto. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas graas a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias. Gracias y feliz noche. Mismo. Apreciado Hans, un abrazo. Enriquecedor. Buenas noches. Gracias. Feliz noche.